se encuentran con nosotros nuestros invitados para la sección del ALIMED, las secuelas del viejo régimen, y hablaremos en esta segunda parte sobre la masacre de Sucumbíos a 17 años, una herida abierta que clama justicia. Para ello están con nosotros Álvaro González Pérez, quien es padre de Juan González del Castillo, y también Dayuma Amores, quien es coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Les damos la bienvenida a los dos, Álvaro y Dayuma. Muy buenos días. Si Buenos me... días, mucho gusto de compartir este espacio. Álvaro, muy buenos días. También Perdón, Dayuma. Sí, sí, adelante. sí, disculpen, es que no puedo conectarme bien. No se preocupe, ahorita vamos a ver cómo solucionamos este problema de conectividad. Dayuma, me gustaría empezar contigo para abordar esta segunda parte. La ocasión anterior, nuestro compañero Adrián nos habló, hizo un poco de contexto en torno a cómo fue esta masacre de Sucumbíos, y yo la ocasión anterior había hablado de un libro que me parece que es bastante importante recuperar sobre lo que sucedió en aquel entonces. Es un libro que se llama El derecho de vivir a 10 años del ataque a la paz en el centro del mundo. Fue un libro que salió hace bastante tiempo y donde también se retrata esta situación que se vivió en marzo del 2008, y que me pareció relevante también traerlo ahora a colación por lo que estamos conmemorando el día de hoy y por esta masacre de Sucumbíos. Dayima, te paso la palabra para empezar a abordar este tema y que nos cuentes también la perspectiva que tienen ustedes. Bueno, mucho gusto. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Dayuma Mores, formo parte de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos sin Red. Nosotros somos una fundación que lleva, ¿no? este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso se lleva contra tres estados: el estado de Ecuador, el estado de Colombia y el estado de México, ¿no? Porque desde sus diferentes facultades violaron los derechos de estos cinco estudiantes mexicanos que perdieron la vida hace 17 años, y quienes fueron criminalizados, quienes fueron perseguidos, a quienes se les ha violentado hasta la actualidad el derecho a la verdad, a la justicia y sobre todo el derecho a la memoria. Ellos merecen ser recordados por lo que eran estudiantes, más no criminales, y merecen también que estos tres estados reconozcan su responsabilidad en la violación sistemática a sus derechos y a los derechos de sus familiares también. Sin duda alguna. Sin duda alguna es muy importante esta parte que mencionas del reconocimiento pues de personas sujetas de derechos y no lo que se hizo en ese entonces, que creo que es un llamado también muy importante a echar abajo esto que se manejó en medios de comunicación en aquel año en que ocurrió esta tragedia en la que la mayoría de los medios de comunicación incluso los calificaron como pues pertenecientes a estos grupos, como guerrilleros. Incluso se sumaron a este discurso que venía desde la Casa Blanca de calificarlos como terroristas por haber ido a hacer algo que un trabajo, eran jóvenes con ganas de, digamos, retratar una parte de la realidad que se vivía en esta parte de, pues, de Colombia, pero también retratarlo de viva voz, ¿no? Ver qué estaba llevando a la sociedad a este conflicto. Entonces es muy importante esta parte. Esto yo creo que sería importante que más adelante lo abordemos también con Álvaro, porque creo que el reconocimiento de las víctimas como víctimas y no como las quisieron hacer ver es muy importante. Pero también te quisiera preguntar, a 17 años es una herida que, como bien lo hemos dicho, pues aún no sana, ¿no? A 17 años, ¿qué es lo que se sigue pidiendo? Bueno, justamente a 17 años de esta masacre, hay que tener claro que no se ha recibido una respuesta desde los estados. Por eso el proceso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es preciso mencionar que se lleva un diferente avance dependiendo de cada país. Por ejemplo, para Colombia el caso está apenas en admisibilidad.
para Ecuador y México se juntaron las etapas, ¿no? Estamos en admisibilidad y fondo, lo que permitiría estar más cerca de llegar el caso a corte, dependiendo de cómo avancen las circunstancias. También es importante mencionar que aparte de las vulneraciones que vivieron en el año 2008 y que se han vivido sistemáticamente, también desde los estados no hay una voluntad política de poder hacer justicia en estos casos, sobre todo del Estado mexicano, de donde eran ciudadanos estos cinco estudiantes. Entonces también es una realidad que el Estado mexicano no se ha pronunciado frente a las solicitudes de información respecto de la petición, respecto también del fondo del caso que ha hecho la Comisión Interamericana. La única información digamos, se ha brindado ha sido desde nosotros como representantes, pero también hay que hacer este reclamo, ¿no? En realidad no hay una voluntad política de hacer justicia por estas personas y eso también crea una revictimización para los familiares que siguen después de 17 años exigiendo justicia, verdad, memoria para sus hijos y que es tan necesario para también poder reconocerlos como lo que fueron, estudiantes que estaban investigando para sus tesis más no delincuentes, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer esta diferenciación y entender que ellos fueron criminalizados de manera injusta, porque el discurso estatal era eso, criminales, terroristas, cuando hay que empezar a cambiar esa discursiva y reconocerlos realmente como eran. Gracias, Dayuma. Y pasando con usted, señor Álvaro González, nosotros lo escuchamos bien, así que no se preocupe por el problema del audio. Quería preguntarle a usted en particular, siendo familiar de la víctima, siendo familiar de Juan González del Castillo, a estos 17 años, ¿cuál es su perspectiva y sobre todo qué es lo que hace falta también como familiar de Juan para avanzar y sobre todo para llegar a la verdad, a la justicia y hacer memoria a los compañeros de sucumbidos? Mire, no sé si me escuchan porque yo los escucho muy bajito. No se preocupe, lo He escuchamos tenido bien. problemas ahorita con el sonido, pero no sé si me escuchan. Lo escuchamos bien. ¿Sí? Cuando tengamos algún problema con el audio, le avisaremos, pero lo escuchamos perfectamente. Bien, miren, yo, realmente, pues esto se ha prolongado demasiado, ya son 17 años y que realmente ya nos pesan a los padres por nuestra edad, por nuestra situación. Y eh, yo estoy convencido que la justicia tendrá que llegar de la misma Colombia. El hecho reciente de que se pretende llevar a juicio a Álvaro Uribe Vélez, lo están llevando a juicio, pero que tiene sus defensas, ha sido o es senador de la República, tiene muchos contactos de defensa, pero yo creo que finalmente en Colombia se tiene que dar la solución de esta justicia, es decir, que se llegue la justicia y realmente llevando a juicio al principal responsable de la masacre de Sucumbíos, que fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que ahí es donde había que señalar. Desde luego que en el juicio que se le están, los cargos que se le están llevando a Álvaro Uribe, pues son, digamos, mínimos o están sesgados en el sentido de que ha habido, ha tratado de ocultar información, ha atacado a testigos importantes, los ha tratado de eliminar, como es su costumbre criminal, y no es, digamos, un juicio que realmente merezca que lleve no solamente los casos de los llamados falsos positivos allá en Colombia, y de las otras muchas masacres que cometieron dentro de Colombia, sino que también se incluya el caso de
pues es un caso ya internacional porque fue en otro país donde cometieron estos crímenes y otras gentes que no eran de Colombia, como era en el caso de nuestros hijos, que ahí también pues se implica, por eso está en la demanda de la Comisión de Derechos Humanos, eh, el que estén dividida la demanda en tres países, es decir, Colombia, Ecuador y México, y esto pues ha complicado la situación, digamos, en el caso de la Comisión Interamericana. Y efectivamente, como señalaba la compañera, eh, no hay una respuesta realmente de ninguno de los tres países que realmente se les vea una verdadera voluntad por impartir justicia. ¿Y cuál es el problema? En que Álvaro Uribe y todos los responsables de la matanza, pues realmente tienen sus nexos, sus maneras de seguirse manteniendo en el poder. Y por ejemplo, en nuestro caso, a nosotros pues nos han tratado con mucha amabilidad la Fiscalía de la República, nos mandan a llamar, vienen personalmente a traernos los oficios citatorios y demás. Y cuando vamos a la fiscalía nos tratan muy bien, nos dan pero choca la situación en que nos dicen de Colombia no tenemos nada, Colombia no admite nada. Además, los implicados que ustedes están señalando tienen un fuero, tienen impunidad completamente. ¿Por qué? Porque han tenido cargos importantes, no solamente el caso de Álvaro Uribe, sino también de Juan Manuel Santos, que era entonces el secretario de la Defensa en aquella época, y el jefe de policía que también intervino, que es el señor, ay, se me va ahorita su nombre, Naranjo, el señor Naranjo es el que también es responsable y que pues están en la completa impunidad. Pero insisto, como lo decía al principio, que la justicia tendrá que llegar directamente de Colombia. Es decir, porque hay muchos crímenes que han cometido dentro de Colombia y que precisamente por esos crímenes que han cometido ahí, se tiene que hacer una lucha interna dentro de Colombia para que sean llevados a juicio y sean condenados como criminales de esa manera tan deshumanizada realmente que lo que ellos hicieron. Alguna es muy importante no quitar el foco de estos actores principales en este tema que, como bien lo decía el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, criminalizó a quienes se encontraban en este campamento que fue brutalmente atacado, bombardeado por pues la milicia colombiana, que se encontraban en esta parte de Ecuador y que ahí fueron pues despertados en la madrugada entre el 29 de febrero y el 1 de marzo, pues fueron despertados por estos bombardeos que sin duda alguna pues fueron un gran precedente para la historia no solo de Colombia, sino también de México, pero también recordar que en México Felipe Calderón no se pronunció al respecto y también se sumó a este discurso en contra de los jóvenes universitarios que habían llegado a este campamento. Entonces, en este sentido, yo le quiero preguntar, señor Álvaro, ¿qué es lo que estarían pidiendo al Estado mexicano en estos momentos? Es decir, ustedes también le pedirían una disculpa pública, solicitarían una disculpa pública por los agravios cometidos también en contra y por este reconocimiento que se hizo, es decir, esto que se dejó pasar, que fuera que los medios los calificaran como guerrilleros, que se difundiera un mensaje totalmente erróneo a lo que los jóvenes en realidad habían ido a este campamento. Entonces, ¿qué le solicitarían
solicitarían al Estado mexicano? Por una parte, el reconocimiento, una disculpa pública, y también ¿qué le solicitarían en cuanto a, digamos, para seguir este proceso y sobre todo, como usted bien lo dice, pues llevar la justicia hacia también los actores que intervinieron de manera internacional, que fue sobre todo pues el presidente de Colombia, Álvaro Uribe? Bueno, efectivamente, nosotros desde el año 2008 siempre solicitamos dos cosas importantes. Efectivamente, cuando el mismo Álvaro Uribe es el primero, cuando él hace una declaración falsa diciendo que había habido un enfrentamiento con la policía y la guerrilla, cosa totalmente falsa. Pero cuando el gobierno de aquel entonces de Ecuador, pues desmintió que no hubo tal enfrentamiento, sino que fue una masacre, porque fueron atacados de noche, cuando la gente todavía dormía, y entonces viene una campaña para justificar dicha masacre. ¿Y cuál es esa campaña? Decir que nuestros hijos eran guerrilleros, que eran narcotraficantes, que eran terroristas. ¿Cuál es la idea de ellos? Es decir, desprestigiar a nuestros hijos para justificar su crimen. Es decir, para ellos se lo merecían, dicen ellos. Se lo merecían esos, porque eran delincuentes, porque eran terroristas. Esa era la campaña que ellos lanzaron. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer desde el 2008 los padres y familiares? ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Es decir, dar a conocer quiénes eran nuestros hijos, cómo no eran guerrilleros, ni mucho menos delincuentes, y que eran jóvenes estudiantes que estaban haciendo su tesis. Entonces, como la primera demanda es desde entonces de que se limpie la memoria de nuestros hijos. Es decir, que se le dé el reconocimiento público. En este caso es el indicado, es el gobierno mexicano. El anterior gobierno, por ejemplo, dio una disculpa por la matanza de los chinos en la época de la Revolución. Otro caso fue el del pueblo yaqui. Ha estado reconociendo el caso, aunque no está resuelto, de los normalistas desaparecidos. Y en nuestro caso se ha olvidado totalmente. Y en su momento, en el 2008, pues estaba el gobierno espurio de Felipe Calderón, y él fue cómplice en toda forma, en todo sentido. Es decir, nunca hizo un pronunciamiento de defensa de nacionales que habían sido asesinados en el extranjero. Es decir, nunca asumió su papel como lo debía haber tomado en su momento de defensa de nacionales masacrados por un ejército que nuestros hijos no estaban en Colombia, estaban en Ecuador. Entonces hubo una violación de la soberanía ecuatoriana, y aparte, pues la masacre que ellos cometieron. Y eso no hubo ninguna protesta del gobierno de Felipe Calderón. Al contrario, se estrecharon sus relaciones. Se estrecharon sus relaciones porque en varias ocasiones Felipe Calderón fue a Colombia y Álvaro Uribe vino a México. Y vino mucha gente de Colombia, militares, policías, que venían aquí exclusivamente a espiar. Entonces, todo eso fue
con la anuencia, con el permiso de Felipe Calderón en su época. Entonces ahora pues corresponde el gobierno actual de México que sí se dé, que se limpie la memoria de nuestros hijos, que no eran lo que en esa sucia campaña que se originó con Álvaro Uribe. Y en segundo lugar, nosotros siempre hemos pedido que sean llevados a juicio como criminales de lesa humanidad. Es decir, y allí es donde siempre topamos con esa negativa de decir es que han sido funcionarios de alto nivel que no pueden ser tocados. Entonces, pero no desistimos de esa petición de que sean llevados a juicio los principales responsables de la matanza de sucumbíos, desde Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, el general Naranjo y todo el mando militar de ese momento, que pues lo hemos seguido en algunos casos donde han sido señalados algunos generales, ¿no? Que recientemente hablaban de un general de esa época que ha sido rechazado para entrar a Estados Unidos, otro que fue embajador en Austria, que también fue expulsado. En fin, son casos de militares realmente homicidas, que realmente merecen ser llevados a juicio, no solamente por nuestros hijos, sino por todos los crímenes que cometieron en Colombia. Así es, señor Álvaro. Yo recuerdo, le decía a Adrián la ocasión anterior que en mi caso era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras cuando sucedió este tipo de situación y una de las consignas que rondaba en la facultad era que nuestros compañeros no eran guerrilleros, que eran estudiantes que habían ido a desarrollar una investigación y después de ese acto siguieron muchos estigmas en contra de varios estudiantes de muchas carreras ahí en la Facultad de Filosofía y Letras e incluso también otro tipo de actos por parte de las autoridades en aquel entonces. Dayuma, preguntarte a ti una reflexión más en torno a este caso y sobre todo qué es lo que seguiría en este caso en particular de sucumbíos. Bueno, Insistir, perdón. perdón. Bueno, yo considero que insistir, persistir, la justicia que tarda no es justicia en realidad. Creo que el tiempo que ha transcurrido ha sido demasiado para que las familias puedan obtener, ¿no? Estas disculpas, este reconocimiento desde los estados que vulneraron los derechos de sus hijos. Es necesario que empecemos a crear esta reflexión y esta memoria colectiva en la sociedad y que se logre, ¿no? Reflejar que estos estudiantes fueron falsos positivos, que fueron usados por los gobiernos para justificar la discursiva de su ataque y que aún hoy, cuando no obtienen justicia, siguen siendo revictimizados. Las familias necesitan recibir una reparación integral que les permita también resarcir todos los daños que han sufrido estos 17 años. Y nada, desde nuestra fundación, desde INRED, seguimos con el compromiso firme de la defensa de los derechos de los estudiantes mexicanos y, y de los derechos humanos en general. Muchas gracias. También para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que le quiere dar a la audiencia de Contralínea a 17 años de pues una injusticia cometida en agravio de sus hijos y a 17 años también de una larga jornada de lucha y resistencia? ¿Qué mensaje le quiere dar a la audiencia? Mire, yo quisiera darles una cita de un periodista colombiano que ya le he perdido la pista, yo no sé dónde se encuentra, Coleman Morris. No sé si a ustedes le suena el nombre.
es un periodista colombiano, que él escribió algo muy significativo y que tiene vigencia a pesar de los años que han pasado. Decía él, la primera forma de combatir la barbarie es mostrarla, narrarla y denunciarla, para que el día de mañana no nos digan que eso nunca pasó y para que la sociedad que se manifieste contra esa violencia no deje de hacerlo. A mí me parece magnífica esta cita de este periodista. La repito, primera forma de combatir la barbarie es mostrarla, narrarla y denunciarla para que el día de mañana no nos digan que eso nunca pasó y para que la sociedad que se manifieste contra esa violencia no deje de hacerlo. Ese sería mi mensaje, porque pues nosotros no podemos eh, decir ya se quedó ahí, sino que estamos al tanto de todas las noticias, de todo lo que podamos hacer y de llegar a este gobierno a ver qué nos puede decir, porque no es fácil llegar directamente a la presidencia. Inclusive también debo de mencionar que desde el año pasado mandamos una carta al presidente Petro, también señalando nuestro caso, y no recibimos ninguna contestación hasta la fecha. Entonces, es algo que tenemos que seguir insistiendo, tanto en el gobierno de Colombia y de nuestro gobierno de México. Claro, señor Álvaro, y también está la posibilidad en los siguientes meses de que Ecuador cambie también de gobierno y entonces tener la posibilidad de tres gobiernos que pues logren también una coordinación para darle seguimiento a este caso que desde luego a 17 años no olvidamos, seguimos recordando y seguimos pidiendo la justicia, la reparación y sobre todo recordar a nuestros compañeros y compañeras que estuvieron en esta masacre atroz en Sucumbíos. Les agradecemos por sus comentarios, por las reflexiones que han vertido el día de hoy. Y solamente para darle el comentario, señor Álvaro, Holman Morris, este periodista que hablaba hace un momento, él está actualmente como director de una cadena del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, está ahí actualmente, entonces para que también, por si quiere seguirle la pista, él sigue todavía activo en el caso de Colombia. Les agradecemos a los dos por esta entrevista y desde luego que están los micrófonos abiertos de Contralínea para cuando ustedes así lo consideren pertinente. Les deseamos una excelente tarde a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias.